Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en un seminario más de Ethics Global. Hoy, el día de hoy tendré el gusto de presentarles los 5 elementos clave en una línea ética de denuncias eficaz en las organizaciones. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Flores, soy especialista de producto en Ethics Global y hoy tengo el gusto de presentar este seminario para todos ustedes. El objetivo de este seminario es difundir las mejores prácticas en la gestión de una línea ética de denuncias, pero más allá de eso, es cómo convertir esta línea ética, esta línea de denuncias, en un sistema integral de gestión de la ética y la integridad, el cumplimiento al interior de nuestras organizaciones. Vemos con mucho gusto que este modelo que Ethics Global ha trabajado durante ya muchos años cobra frutos ahora con normas como la norma 035 de prevención de riesgos psicosociales y que está en contra de la violencia laboral. Vamos a aprender, vamos a revisar cómo estos 5 elementos clave nos van a ayudar en el cumplimiento de esta norma, solamente quedando pendiente temas de seguridad y salud. Pues bueno, la mecánica de este seminario es que yo les voy a ir presentando algunas diapositivas, voy a ir liberando algunas preguntas para ir conociendo su opinión o el contexto en el que ustedes se encuentran con respecto a la línea ética. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la cual ustedes pueden preguntarnos lo que estén necesitando. Vamos a tratar de responder en línea todas las preguntas. En caso contrario que no nos alcanzara el tiempo, nosotros se las respondemos por correo electrónico o mándenos un correo electrónico. Al final les vamos a dar todos nuestros datos. Muy bien, vamos a comenzar. Primeramente, vamos a revisar con qué leyes, con qué normas nos va a ayudar a cumplir este sistema ético que nosotros vamos a diseñar. Vemos que entre nuestros asistentes hay clientes de Ethics Global y organizaciones que no hemos tenido el placer de servir aún, pero que se van a beneficiar de todos estos elementos. Entonces, vamos a revisar de manera textual qué nos están diciendo algunas normas y leyes que nos están exigiendo un canal de denuncia y algunas de ellas ya nos están diciendo entre líneas que tenemos que tener un sistema de gestión suficientemente maduro para manejar ciertos incidentes. Vamos a hacer referencia primeramente a la norma 035 mexicana. Bueno, antes que otra cosa, tengo aquí compartida esta diapositiva donde podemos ver México y Colombia. Estamos poniendo algunos ejemplos basados en los países que nos están visitando hoy en este seminario en línea. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de estas normas y leyes que nos están requiriendo la implementación de un canal de denuncias. Vamos a empezar con la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual entra en vigor ya este 23 de diciembre y sabemos que nos vamos a enfrentar a las inspecciones a partir del 23 de octubre, perdón, entra en vigor el 23 de octubre y un año después, es decir, el 23 de octubre de 2020, ya los inspectores podrían estar visitándonos para revisar el cumplimiento, la conformidad con esta norma que nos dice disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Ahorita vamos a ver cómo ese tema de violencia laboral ya incluye el tema de represalias del canal de denuncias. Vamos a mencionar otra, la norma mexicana 25. Esta norma, a diferencia de la NOM 035, esta es una norma certificable y es de igualdad laboral y no discriminación, que nos está mencionando que debemos de contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación, violencia laboral y violencia laboral en el centro de trabajo. Como les mencionaba, teniendo una certificación en la norma 25 nos va a dar gran parte del cumplimiento de la 35. Entonces es una buena alternativa. Nosotros recomendamos empezar a pensar en aplicar para una certificación con la finalidad de tener una norma certificable que nos ayude con una norma oficial. Muy bien. Entonces, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421, que nos dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos
a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Tenemos aquí otro ejemplo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25, que nos menciona que debemos de contar con sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización. Si se dan cuenta aquí, ya no nos está hablando solo de un canal de denuncia, nos está hablando de sistemas adecuados y eficaces de control y vigilancia. Es decir, nos está pidiendo una auditoría. Ahorita vamos a hablar del tema de la auditoría. Por último, en el ejemplo de México tenemos ISO 37001, el cual es un sistema de gestión antisoborno. Las organizaciones pueden certificarse en esta norma que nos indica una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno basadas en buenas prácticas contra el soborno y que son reconocidas a nivel global. Entonces, es una gran alternativa si ustedes quieren ir más allá del cumplimiento con la ley, como vamos a ver ahorita. Sería muy importante conseguir algún tipo de certificación como esta, como ISO 37001 para tratar el tema del soborno, o la norma mexicana 25 que nos habla del tema de no discriminación y de igualdad laboral. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a comenzar con algo que probablemente ustedes ya conocen, pero vamos a recordarlo, porque estos son los elementos básicos con los que cuenta cuenta una línea ética de denuncias. En caso contrario, pues bueno, no estaría en cumplimiento, ¿vale? El primero es el código y el comité de ética. Los colocamos como uno solo ya que son inseparables. Nos están regulando el comportamiento de los colaboradores y nos están regulando todo el tema de toma de decisiones. Es decir, el código de ética es la política y el comité de ética es el órgano regulado. Entonces, vamos a mencionar algunas buenas prácticas para la conformación del comité de ética, mencionando que es la máxima instancia en la gestión de la línea ética. Es decir, es quien nos va a ayudar en la toma de decisiones basada con su documento principal, que es el código de ética. Entonces, algunas buenas prácticas es que sean, miembros honorables, que haya representantes de cada área importante, representadas ahí. Una buena práctica también es que sea un número impar para no tener que designar a alguien el voto de calidad, en el caso de que haya un empate en un tema de votaciones. Es quien nos va a ayudar a proteger todo el tema de integridad de la línea ética y nos va a ayudar en la toma de decisiones. Digamos, son la buena práctica. Después vamos a poder hacer un seminario que trate sobre buenas prácticas del comité y el código de ética. Tenemos algunos documentos que les vamos a compartir también. Ahora, ¿cuáles son buenas prácticas del código de ética que no debemos de ignorar? Pues bueno, primeramente tiene que haber un saludo de la dirección. Eso es para generar esa confianza, ese compromiso, que todos los colaboradores vean que es un documento que es muy importante, que es una política de alto nivel. Ahora, también necesitamos representar ahí la filosofía de la empresa, misión, visión, valores. También compromisos medioambientales, públicos y privados. Esta parte es muy importante. Hay otra buena práctica que es la matriz de consecuencias. La matriz de consecuencias es una herramienta que nos va a ayudar a determinar el nivel de sanción correspondiente al nivel de gravedad de la violación del código de ética o de alguna política interna. Entonces, este es el primer elemento, el código y el comité. Seguramente muchos de ustedes ya tienen conformado su comité, clientes de Fitball, por supuesto, ya lo tienen. Pero bueno, tenemos que recordar estas buenas prácticas. Ahora vamos al tema de canales. Los canales es básicamente el medio por el cual vamos a transferir la información. Tiene que ver mucho con seguridad de la información. El tema de riesgo se refiere a seguridad de la información. Entonces, es el medio por el cual vamos a transferir la información entre los grupos de interés, ya sean los colaboradores, ya sea que tengan la línea abierta a proveedores o clientes estratégicos. Pero bueno, aquí es básicamente el medio por excelencia, digamos, es el teléfono, es el que nunca podríamos dejar fuera. Ahorita vamos a ver por qué el teléfono sigue siendo, a pesar del tiempo, a pesar de las nuevas tecnologías, sigue siendo un medio que tenemos que seguir teniendo ahí presente. Ahora, venimos con el tercer elemento es un panel de lectura de casos, que básicamente es un software
donde nosotros vamos a almacenar la información de los registros que recibamos de la línea de denuncia por medio de los canales. Es decir, bueno, idealmente necesitaríamos también contar con herramientas de investigación dentro de este panel de lectura de casos. Lo manejamos de manera muy sencilla. Los clientes de Ethics Software sabrán que tienen Case Manager, tiene muchas características, pero bueno, estos son los 3 elementos básicos de una línea de denuncia de manera tradicional. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá del cumplimiento. Y bueno, aquí están. Bueno, estos 5 elementos que son seguridad, canales, gestión, auditoría y educación, adentro tienen 3 principios fundamentales, o 3 principios importantes. Es decir, que no podemos dejar, como subelementos que no podemos dejar pasar. No son los únicos, pero sí los más importantes. Entonces, esto nos va a permitir, como les mencionaba, ir un poco más allá del cumplimiento, y estos elementos conformarían un marco de trabajo, nos van a ayudar a conformar un marco de trabajo lo suficientemente robusto para la gestión del riesgo psicosocial, financiero, reputacional, etc. Vamos a continuar. Comenzamos con el primer elemento. El tema de seguridad. Seguridad se trata de proteger al denunciante. Es decir, vamos a proteger la fuente de información por buenas prácticas y cumplimiento. Es decir, ya hay con la norma 035 mexicana, ya hay la necesidad de proteger a este denunciante que es la fuente de nuestros reportes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a intentar llegar un poco más allá, vamos a implementar una buena práctica para que ya el cumplimiento con normas y leyes sea meramente un trámite. Entonces, el primer elemento nos habla de anonimato. Entonces, nos menciona que los informantes tendrán el derecho de emitir reportes anónimos por cualquier medio, ¿no? Aquí mencionamos algunos consejos, el tema de Privacy by Design, que Privacy by Design son 7 elementos que fueron diseñados en Canadá y que ahora forman parte y es la columna vertebral de la GDPR, que es la Regulación General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, y digamos que siguiendo algunos conceptos de esta filosofía, de estos conceptos de Privacy by Design, lo que nos va a traer es que vamos a estar protegiendo el anonimato durante todo el proceso de gestión. Es decir, el anonimato no se refiere solamente a que me reporten una llamada y que digan, no voy a dar mi nombre. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que nos van a poder comprometer ese anonimato. Entonces, tenemos que tener suficientes controles para evitar que por alguna razón se sepa quién es la persona que está llamando, ya que técnicamente un dato personal es un dato de una persona identificada o identificable. Entonces, en el momento que se identifica, pues ya se perdió el anonimato, ¿no? Lo cual nos lleva al tema de confidencialidad. Y lo que nos menciona es que se debe de controlar el acceso a la información de los casos de tal manera que solo esté disponible para las personas autorizadas. Es decir, la confidencialidad es la propiedad de la seguridad de la información, que nos menciona que la información debe estar disponible únicamente para personas autorizadas. Ahora, el tema de confidencialidad, necesitamos 3 cosas para garantizarla. El primero, tendría que ser un software que garantice informaciones seguras. Es decir, no podemos confiar solamente en el correo electrónico. Si yo transfiero un correo electrónico y a su vez hay un sistema de gestión de investigaciones no controlado, yo como entidad, como el Código de Ética, como la Dirección General, no puedo garantizar a dónde se ha filtrado esta información. Entonces, idealmente necesitaríamos un software o una metodología que nosotros diseñemos que garantice transferencias de información seguras. El siguiente, el aviso de privacidad a denunciantes. Nosotros recomendamos diseñar los avisos de privacidad conforme a GDPR, es decir, conforme a la regulación de la Unión Europea, lo cual es, digamos, la ley más robusta en términos de protección de datos personales. ¿Okay? Entonces, el aviso de privacidad es el segundo. El tercero es la declaración de confidencialidad
entre investigadores. Es decir, yo tengo un grupo de investigadores responsables designados para atender mis casos, entonces todos tendríamos que firmar una declaración de confidencialidad donde incluya ciertas sanciones en el caso de que se rompa la confidencialidad. Ahora, este tema es muy sensible porque nos puede poner en riesgo legal. ¿Por qué? Rota la confidencialidad, muy probablemente fue de manera intencional. ¿Ok? Fue de manera intencional, es un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, ese conflicto de intereses muy probablemente nos va a llevar a represalias, que es nuestro tercer punto. Ya esto terminó en un tema de represalias, es decir, ya denunciaron, ya actuó en consecuencia, de mala manera. Ahora, eso es considerado violencia laboral conforme a la NOM 035. Y la NOM 035 nos está diciendo que si nosotros tenemos un reporte de represalias, tenemos un reporte de violencia laboral, tenemos que comprobar que tenemos un sistema de gestión que se gestionó, más bien. O sea, tenemos que mostrar evidencia, tenemos que mostrar un expediente de cómo se llevó ese caso de represalias. Entonces, represalias aquí nos menciona que se puede combatir, bueno, se puede prevenir con un documento, con una política de no represalias. Esta la puedo tener como una política independiente, lo puedo incluir dentro del mismo código de ética, además de la política de prevención de riesgos sociales que nos está pidiendo la NOM 035. Entonces, aquí como consejo mencionamos evitar asignar a investigadores que tengan algún tipo de autoridad sobre los implicados en los casos, ya que aumentaría el riesgo de represalias. Y como cuidado revisen en el país donde se está operando, donde estamos recibiendo los casos, si hay una ley que hable de esto. En este caso estamos hablando de México, estará en NOM 035, y podemos incurrir en algunas otras. Después haremos un webinar ya más de compliance legal, pero les mencionamos que también en Estados Unidos está la ley Sarbanes-Oxley, que menciona cómo se deben de manejar el tema de represalias. Entonces, continuamos con el punto número 2, llamado canales, que, como les mencionaba, son los medios de transferencia de información entre denunciantes y responsables y el código de ética, y que a su vez la dirección tiene que tener conocimiento. Bueno, empezamos por el teléfono. Aquí mencionamos que después de la entrevista personal es el medio ideal para realizar una entrevista efectiva, es decir, una denuncia. Vamos a tener un escenario de un denunciante que tiene miedo a reportar, que es uno de los 3 factores por los que no reportan las personas, que es miedo a represalias, es desconocimiento de que existe el canal y la sensación de que nada va a ocurrir, no soy importante. Entonces, aquí en la cuestión del teléfono, lo ideal para hacer una entrevista efectiva, pues bueno, es en vivo. Muchos conocemos esto. Pero si utilizamos el teléfono, nosotros podemos hacer una entrevista mucho más rica, porque posiblemente esa persona no nos va a volver a llamar y posiblemente es renuente a dar más información por ese mismo temor. Entonces, aquí como un consejo mencionamos evaluar este protocolo con el que se está atendiendo a los informantes. Es decir, tenemos que tener una forma de saber cómo se está, cuáles son el proceso por el cual nosotros hacemos ese levantamiento y que sea de la manera más efectiva. Entonces, bueno, continuamos con el siguiente punto, que es el correo electrónico. El correo electrónico es un arma de doble filo como canal. Es decir, genera mucha mayor confianza en algunos grupos. Es decir, yo como denunciante no sé mucho de ciberseguridad, pero sé que si uso una computadora pública o una computadora de alguien más y voy a una conexión pública y creo una cuenta de internet y envío esa información, pues eso me hace sentir seguro. Aquí el punto negativo es que a lo mejor esta persona lanza el reporte y no se vuelve a comunicar. Entonces ahí el correo electrónico nos estaría afectando porque no le podemos dar un adecuado seguimiento. Muy bien. Y no podemos alinearlo conforme a un protocolo. Bueno, el tercer punto es el sitio web, que básicamente nos estamos refiriendo al formulario. El formulario web no debería remitirse solo a pedir datos personales, un campo para mi denuncia. ¿Por qué? Porque no hay suficiente estructura. Es decir, un canal como el teléfono o algunos otros como clientes de Fixable saben que tienen muchos canales a su disposición.
nos ayudaría a seguir un protocolo para una extracción de datos más efectiva. Bueno, el formulario tendría que ser rico en campos que nos ayuden posteriormente a segmentar, que nos ayuden a encontrar indicadores que nos ayuden en la toma de decisiones. Entonces, idealmente también mencionamos que el formulario tiene que estar dentro de un sitio web que contenga toda la información de la campaña. Continuamos. El tercer punto se trata de investigación, o sea, de la gestión de los casos, dinámicas de investigación. La intención de este tercer elemento clave es generar un marco de trabajo para la investigación. Es decir, nosotros tenemos que generar expedientes. Tenemos que generar expedientes lo más completos posibles, por lo mismo que les comentaba con anterioridad. Si hay un caso, vamos a hacer referencia varias veces a la norma 035 porque pues, muchos están revisando el nivel de cumplimiento que tienen con la línea y qué más les faltaría. Bueno, necesitamos generar expedientes. Estos expedientes, pues bueno, son nuestro inspector de la Secretaría de Trabajo nos podría visitar, nos va a pedir, en el caso de que exista algún reporte de violencia, de represalias, de violencia laboral, tenemos que demostrar que se le dio puntual seguimiento a esos casos, ¿no? Sea cual sea la resolución, tenemos que demostrar ese proceso. Entonces, también les recomendamos el libro de ASIS, del investigador profesional, el cual, reuniendo una serie de requisitos, la ASIS puede certificarlos como investigadores profesionales. Entonces, el libro de la ASIS es una gran alternativa para aprender. Viene muy amplio, trata muchísimos temas, pero en el tema de entrevistas y algunos otros temas de investigación les puede funcionar muy bien. Ahora, el primer punto, se trata de evaluación, es básicamente contar con una base para la investigación y resoluciones basadas en evidencia. Es decir, tenemos que saber quién lo causó, quiénes están participando, en qué escenario se dieron los hechos. Y esta evaluación no debería de ser estática, es decir, yo inicio con mi proceso de evaluación, pero se tiene que seguir retroalimentando conforme se da el flujo de investigación. Voy a encontrar más causas, más actores y más escenarios. El punto número 2 es ya propiamente la investigación, es decir, el plan de investigación. Entonces, esto es básicamente un proceso documentado, preferentemente en una herramienta, puede ser alguna herramienta de gobernanza, puede ser en Case Manager de Ethics Global, y en caso contrario tendríamos que tener algún tipo de marco de trabajo con formularios, algún sistema de gestión con formularios y capacitar a todos los involucrados en saber cómo se llena esto. Esto nos va a permitir tener un expediente. Aquí lo que vamos a hacer con este expediente es que lo vamos a dividir en actividades. Es decir, vamos a colocar una actividad que sea para recolección de evidencia, otras actividades para entrevistas con implicados, etcétera. Idealmente otras actividades donde se den resultados sobre las actividades anteriores. Entonces, aquí, como mencionamos en el consejo, comunica la parte de investigadora, la documentación a llenar y el método para realizar. Ahora, las resoluciones deben estar basadas en evidencia y conforme a la matriz de sanciones que ya hablamos al inicio de este seminario, que es un punto, una buena práctica para el código de ética. Entonces, es decir, si yo emito una resolución, tengo mi política que me respalda porque yo estoy tomando esa decisión. Sabemos que es un proceso a veces complicado, pero todos los sistemas de gestión de la ética, de cumplimiento en este sentido en las organizaciones, sabemos que van madurando. Entonces, lo ideal es empezar con algo, generar políticas internas, aunque sean pocas, que traten puntualmente el tema de la investigación y sus procedimientos. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es auditoría. Hablábamos al inicio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25, que nos dice que debemos tener sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. Entonces, no podemos ignorar el tema de auditoría de la línea por muchísimas razones. Vamos a tener, la auditoría nos va a ayudar a verificar la conformidad
con nuestras políticas internas, con normas y leyes. Y se le pone a veces muy poca atención, pero esta, digamos, sería la clave del cumplimiento. Es decir, la auditoría nos estaría devolviendo que también o en dónde hay áreas de oportunidad. Entonces, ahorita hablamos de auditoría y a lo mejor muchos de ustedes que son auditores internos se nos va a venir a la mente pues que el tema de que necesitamos recursos, necesitamos tiempo, pero vamos a ver un modelo básico, después vamos a trabajar un poco más, tal vez un seminario en donde hablemos ya muy puntualmente de cómo se haría una auditoría de una línea de denuncia, una auditoría de un sistema de gestión, nosotros ya lo llamamos sistema de gestión de la ética y la integridad, pero bueno, contiene tres elementos, la definición, la ejecución y las acciones y medidas correctivas. Aquí les podemos dar una pequeña sugerencia. Si ustedes revisan ISO 19011, es una norma internacional en la cual nos va a decir, es corta, en lo cual nos va a decir las mejores prácticas en la auditoría de sistemas de gestión. Entonces, estos tres elementos, digamos, estarán en cumplimiento con ese ISO y ustedes pueden ahondar un poco más, darle una leída. No es un documento largo, si son auditores internos o auditores en general, les va a hacer muchísimo sentido y se les va a hacer bastante sencillo, porque viene muy, muy claro. Bueno, empezamos con la definición, que son, pues aquí vamos a definir los objetivos, es decir, los objetivos que vamos a perseguir, el alcance de la auditoría. Aquí una recomendación sería, en el punto 10 de la norma 035 viene el procedimiento para la conformidad. Ahí viene una matriz donde podremos utilizar esa matriz si queremos auditar de manera interna la NOM 035. Nos puede servir mucho. Incluso también podemos contar con la ayuda de una unidad verificadora, la cual debe estar certificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, digamos, la definición es básicamente el alcance, los criterios para evaluar las actividades de la línea y detectar no conformidades, ¿no? Entonces, aquí mencionamos que recomendamos la creación de una política. Aquí le ponemos un nombre, uso aceptable de la línea. Ustedes pueden crear una política un poco distinta, administración de la línea, etcétera. Pero la idea es que haya una política o políticas, además de la que acabamos de mencionar, el NOM 035, donde yo tengo un checklist sobre qué debería de tener la línea, defino actividades y posteriormente voy a la ejecución. Aquí en la ejecución lo que vamos a hacer es que vamos a conformar el equipo auditor. El equipo auditor no tendría que ser forzosamente un externo, aunque pues sabemos que sería lo ideal, pero podemos hacer un equipo cruzado. Es decir, los grupos de administración de las líneas de denuncia muy difícilmente van a estar involucradas pocas personas. Entonces podemos agarrar algunas de estos recursos de estas personas y hacer una auditoría cruzada. Es decir, nos vamos a auditar unas partes a otras. Muy bien. Continuamos con el tercer punto. Una vez que ya detectamos las no conformidades, pues bueno, vamos a establecer un plan de acciones y medidas correctivas. Esto también nos va a ayudar, va a ser parte de los expedientes que podemos mostrar al inspector de la NOM 035, porque aquí estamos demostrando ese tratamiento a ese sistema de gestión, de prevención de riesgos psicosociales, de violencia laboral. ¿Por qué? Porque si detectamos alguna no conformidad con la línea, es decir, detectamos que hubo represalias, pues bueno, tendríamos que tener un documento donde diga exactamente la causa raíz de esa no conformidad y cómo voy yo a atenderla, es decir, cuál es el plan de acción. Hay veces que ya no se pueden corregir y nada más puedo establecer medidas correctivas que van a prevenir que este suceso se dé nuevamente. Vamos al quinto punto. El quinto punto es de educación. Y regresando nuevamente al tema de la NOM 035, pues este tema de educación nos va a dar cumplimiento con muchos puntos de la norma, ya que el tema de difusión, el tema de concientización es requerido. Y lo que nosotros mencionamos es que si los objetivos de este sistema ético que estamos construyendo, es decir, la línea de denuncia
es solo el inicio, es el canal por donde yo voy a estar recibiendo. Y tengo pues un código de ética, tengo una herramienta, pero es el inicio, es la base de este sistema de gestión de la ética, integridad y cumplimiento. Entonces, nosotros mencionamos que si los objetivos de este sistema ético se quedan en pocas personas, pues el cumplimiento va a ser más difícil. Y si el cumplimiento es difícil, pues estamos en riesgo. Entonces, el primer punto que manejamos es la difusión. Como mencionábamos, la línea no se usa principalmente por 3 factores: desconocimiento, miedo y desconfianza. Desconocimiento de que existe, miedo a represalias, desconfianza de, pues, en muchos de los colaboradores se establece este pensamiento de no importo yo, o sea, voy a decirlo porque lo tengo que decir, pero no importo yo. Y la reputación de la línea se genera de boca en boca. Ese es lo más importante. Entonces, el tema de difusión nos está ayudando a atacar muchos de estos puntos. Entonces, nosotros hacemos aquí una pequeña analogía de que el empaque es un producto, lo que la estrategia de difusión es la línea ética. Si no propiciamos, si no nos damos a conocer la línea ética de una manera correcta, pues difícilmente vamos a tener esa respuesta. Y lo que necesitamos es información, flujo de información solamente. Entonces, muchos de nuestros clientes le han cambiado un poco ya el tono a esta línea. Ya no se usa la palabra denuncia, ya se reciben propuestas de mejora, ideas, felicitaciones, etcétera. Entonces, para propiciar un uso eficiente de la línea, vamos a necesitar una buena estrategia de difusión. Como les menciono, estamos mencionando los puntos, estos 5 elementos clave y sus 3 principios más importantes, pero si ustedes nos solicitan algún tipo de información ya muy específica, se las podemos compartir. Un tema aquí de cuidado es no coloque materiales de difusión en lugares donde otro grupo de interés lo puede ver. Es decir, hay organizaciones que colocan el póster de la línea de denuncia, los números, y lo colocan a vista de los clientes. Entonces el cliente ve denuncia, habla, y pues bueno, aquí todo este sistema, todos estos elementos clave, este sistema de gestión vive de la reputación. Entonces, continuamos con los cursos. Los cursos, digamos, está a la mitad. Es la herramienta que nos va a ayudar en el tema de difusión y en el tema de entrenamiento. Entonces, digamos, los cursos, como aquí mencionamos, tenemos que manejar conceptos como ética, integridad, cumplimiento, para integrarlos al lenguaje diario de todos estos grupos de interés. Los clientes de TikTok sabrán que tienen ahí la herramienta de e-learning. Si no la han comenzado a utilizar, por favor, llamen a su ejecutivo para que les configure un acceso y puedan, pues bueno, tenemos una serie de cursos en los cuales ustedes pueden hacer esto que les estamos mencionando. En caso contrario, también ustedes pueden conseguir sus propios materiales y pues desarrollarlos. Y la idea es que el tema de educación tiene que ser algo permanente, tiene que ser también parte de este marco de trabajo, tiene que estar calendarizado. ¿Para qué? Para que no sintamos que el diseño y la ejecución de todos estos puntos clave es un tema complicado, que va a consumir muchísimos recursos. Entonces, pasamos al tema de entrenamiento. El entrenamiento es básicamente la instrucción a los responsables de la administración de la línea ética, de la administración, de la investigación. El entrenamiento tendría que incluir conceptos como qué es un área gris, cuál es el proceso ideal de investigación. Es decir, el tema de educación es lo que va a hacer que todo lo demás funcione. Entonces, aquí mencionamos que también tenemos que tener reuniones de sincronización. Muy bien. Vamos a continuar. Estos son los 5 elementos clave que ahorita les estamos mencionando. Fue de una manera muy rápida, lo vimos muy rápido, mencionamos los puntos más importantes. La idea de esto, como les mencionaba, es difundir estas buenas prácticas, que los que nos están viendo que ya son nuestros clientes sepan que el modelo 360 de Ethics Global ya incluye estos elementos y pueden sacarle el mejor provecho. Ahora con la implementación, con la venida de la norma 035, pues bueno, ustedes se podrán dar cuenta, pueden leerlo. Nosotros más adelante les vamos a compartir un checklist con los clientes de Ethics Global, con qué parte de la norma ya se está cumpliendo el servicio que ya tienen y que ya lo tienen desde hace, algunos clientes ya tenemos relaciones de más de 15 años y ha ido madurando, pero ya tienen un nivel de cumplimiento importante con esta norma. Como les menciono, solo quedaría pendiente el tema de
seguridad y salud. Y más adelante, en las siguientes semanas, vamos a hacer un webcast, el cual es una sesión en vivo donde vamos a demostrar los productos de Ethics Global adicionales para el cumplimiento con la norma, es decir, cómo se aplican los cuestionarios, cómo se obtienen informes, recomendaciones, etcétera, ya más a detalle para que pues usted desea la implementación de esta norma no sea complicada para ustedes. Y pues bueno, estamos llegando al final. Ahorita vamos a revisar las preguntas que ustedes pudieran tener. Nos hemos compartido estos 5 elementos para que ustedes lo apliquen y que puedan generar un marco de trabajo. Nosotros también les proporcionamos plantillas. Envíenos un correo electrónico a webinars@ethicsglobal.com o a mi correo personal jflores@ethicsglobal.com y les estamos regalando, bueno, les estamos poniendo a su disposición estos documentos en mejores prácticas. Si ustedes tienen alguna otra inquietud, podemos buscarlo. Hemos desarrollado muchos materiales, muchas plantillas que les van a ayudar en los temas de cumplimiento. Ingresen a la dirección 5elementos.ethicsglobal.com/docs. Ahí nada más les va a pedir su correo electrónico para que les hagan llegar sus documentos. Y pues bueno, mientras está la serie de preguntas y respuestas, también les vamos a colocar aquí algunas preguntas que esperamos que nos ayuden a responder. ¿Cómo protege a los informantes de sus reportes? Aquí nos pueden mencionar más de uno. Nos mencionan avisos de privacidad, nos mencionan políticas internas, algunos mencionan no lo sé. Vamos a estar revisando también el tema de preguntas y respuestas. Muy bien. Hemos finalizado esta parte. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medios de contacto consideran más relevantes para atender la línea de denuncias? Tenemos el sitio web, teléfono, WhatsApp, email, chat. Erika nos está saludando. Bueno, buenos días, Erika. Nos menciona, con base a su experiencia, ¿quién recomienda que administre y gestione la línea de denuncia? Las respuestas son muchas. Idealmente es un comité de ética. Y el comité de ética es el órgano regulador y el código de ética es su política aprobada por alto nivel. Ahora, una estructura ideal para gestionar una línea ética es, tenemos al comité de ética, a un lado tendremos que tener un oficial de cumplimiento o funcionario, y debajo del comité de ética podremos tener responsables designados, es decir, responsables de un área en específico, o de una marca, o de una región, o de una unidad de negocio, de una división, etc. Entonces, este modelo de comité de ética, oficial de cumplimiento, responsables designados, y abajo tendríamos que tener ya la parte investigadora, quien investigue en campo. Entonces, estos responsables designados, parte de su equipo de trabajo tendrían que ser los investigadores. Entonces, ese sería más o menos un modelo ideal. No te podemos decir exactamente cuáles son los puestos ideales porque cada organización es distinta. Es decir, tenemos una empresa familiar, pues bueno, tiene que estar en el código de ética un miembro, al menos un miembro de la familia. Entonces, pues espero que esta respuesta te haya ayudado. A ver, aquí tenemos más. Okay. Vamos a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. Creo que la anterior los compartimos. Ok, entonces, el medio de contacto que consideran más importante sigue siendo el teléfono, en segundo lugar el sitio web, en tercer lugar el email. Muy bien. Ahora, importante es por común, por el uso. O sea, quien nos define la importancia es el grupo de interés que nos está haciendo las denuncias. Tenemos otra pregunta.
Temas de investigación. ¿Cómo investiga los reportes que recibe? Aquí mencionamos, cuento con un marco de trabajo, metodología, lo transfiere el comité de ética o el encargado de área, o no lo sabe. Tenemos más preguntas. Aquí nos mencionan, si tengo una línea interna, ¿cuáles son los riesgos más constantes? Ok, el tema de si interno o externo es un tema, pues, de riesgo. La mejor práctica a nivel internacional es tenerla con un proveedor externo. ¿Por qué? Yo implemento una línea ética al interior de mi organización. Dependiendo del tipo de organización, dependiendo de la salud de la organización, etcétera, en este sentido, puedo verme involucrado en gestionar gran cantidad de información, en gestionar los canales, es decir, tengo que asumir nuevas responsabilidades. Y en este caso, por costo y por riesgo, sería la respuesta correcta, es tenerla de manera externa. Ahora, el riesgo es conflicto de intereses. Entonces, ¿quién está recibiendo los reportes? Temas de seguridad de la información. Hay un tema, todo el tema de riesgo gira, de una línea de denuncias gira en torno a seguridad de la información, que es de integridad, disponibilidad de la información y la confidencialidad de la información, perdón. Porque rompiéndose cualquiera de estas tres, estoy en incumplimiento con alguna otra ley. Después podemos hacer un seminario en línea específicamente para el tema de seguridad de la información en líneas de denuncia. Que nosotros como Ethics Global, pues bueno, estamos certificados en ISO 27001 y más allá seguimos marcos de trabajo de ciberseguridad, pero les podemos hablar sobre riesgos de seguridad de la información ya de su lado, del lado de la gestión. Okay. Mencionamos también aquí con qué frecuencia examina su línea. Una vez al año, una vez cada 6 meses, no lo hago o no lo sé. Ok, nos mencionan también, con base en su experiencia, cómo puedo garantizar la confidencialidad y el anonimato en un sistema interno. Pues es lo que mencionábamos. Si yo tengo una línea de denuncia de manera interna, pues tendría que seguir buenas prácticas de seguridad de la información, lo cual es más costoso que tener un proveedor. Entonces, garantizar la confidencialidad del anonimato, ya lo vimos, el anonimato, pues tendríamos que evaluar todo el sistema de gestión para garantizar que en ningún punto pueda haber algo que pueda comprometer el anonimato de la persona. Y la confidencialidad, pues sí, como lo mencionábamos también, firmar una declaración de confidencialidad en todas las partes que tengan acceso a los casos. Bueno, vamos a finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. Ok, una vez cada 6 meses. Vamos a compartir los resultados. Creo que aquí tenemos una última pregunta, que es el tema de educación. Nos quedan 2 preguntas que si nos pueden ayudar a responder. ¿Cuántas capacitaciones realiza sobre la línea de denuncia al año? Capacitaciones en general. Estamos refiriendo a todos los grupos de interés, a colaboradores y a responsables de la gestión de la línea. Nos mencionan también otros. ¿Cuál es el tiempo de respuesta estándar de la denuncia? Nos pregunta Alfonso. Con respuesta, ¿te refieres al tiempo en que se emiten resoluciones? Si es así, es dependiendo el tamaño de la organización, ya que varía. Entre organizaciones más grandes tienen a veces un tiempo de resolución más alto, pero te puedo decir que en una organización mediana, pues, tendríamos que estar alrededor de un máximo de 90 días. No podemos estar más allá de 90 días para emitir una resolución y cerrar ese caso. Que hay algunos casos que podrían quedar abiertos sin seguimiento porque ya hay un seguimiento pues de otra índole fuera de la organización. Entonces, también nos menciona otro usuario, Ethics Global ayuda a las organizaciones a cumplir con la NOM 035. ¿En qué forma? Bueno, tenemos un modelo 360 grados de cumplimiento de la integridad, es decir, nosotros nos proveemos como una plataforma para la integridad del cumplimiento. Y este modelo 360 incluye los 5 elementos que acabamos de ver.
Entonces, ya justamente con eso, ya te ayudamos con el canal y te ayudamos a conformar ese sistema de gestión que te ayuda con un porcentaje adicional de los puntos de la norma. Adicionalmente, vamos a liberar ya un producto específico para la norma 35 que te permite tener los cuestionarios, hacer aplicaciones incluso si tú quieres mensuales, porque ahorita muchas organizaciones están trabajando sobre los cuestionarios y dicen, bueno, ya los apliqué, seguí las recomendaciones de la norma, ya estoy generando mis informes, pero vamos a ver después, si usted nos acompaña nuevamente en un webinar posterior, vamos a ver cómo entre líneas hay muchísimos factores que están pasando desapercibidos y que la realidad es que no sabemos qué nos van a preguntar los inspectores en la primera auditoría de 2020, finales de 2020. Entonces, la idea que siempre ha perseguido Ethics Global es ir más allá del cumplimiento. Si uno está más allá del cumplimiento, si uno diseña un sistema de gestión robusto, pues nada más es un trámite administrativo, no más. ¿Ok? Ya estamos finalizando la votación. Y la última pregunta que les vamos a hacer, si nos hacen el favor de apoyarnos, es ¿qué temas les gustaría que abordáramos en el siguiente seminario en línea de Ethics Global? La norma 035, auditoría de líneas de denuncia, seguridad de la información en líneas de denuncia o herramientas de gestión y investigación. O sea, algunos serían webinars, algunos serían webcasts, que la diferencia es que uno es más académico, digamos, se expone un tema, y el otro es ya una sesión en vivo. Entonces, la sesión en vivo de NOM 035 va a ser, vamos a demostrar el producto, vamos a poner casos y vamos a mostrar todo ese flujo, ese ciclo de inicio a fin, con la idea de que ustedes puedan ver cómo el cumplimiento con esta norma, con herramientas robustas, no tendría por qué ser un problema. Tenemos más preguntas. ¿Cuenta con alguna idea de cómo definir el grado de severidad en una sanción o despido y su impacto para crear la matriz de sanciones? Por supuesto, te lo vamos a compartir. Ahorita te lo enviamos a tu correo. Por cualquier cosa, puedes enviarnos también esta pregunta por correo electrónico a webinars@ethicsglobal.com. En nuestra página, contáctanos. Con todo gusto te vamos a dar estos documentos. Son plantillas que ya traen la buena práctica. Ok, esto nos lo preguntó Concepción. Y Natalia nos pregunta, con su experiencia, ¿es válido que una línea ética dentro de la política establecida se haya omitido el anonimato y haya decidido solo recibir denuncias en las que se identifiquen, me imagino que se identifiquen los datos personales? No es una buena práctica, pero hasta donde tenemos conocimiento, al menos en territorio mexicano o en algunos países de Latinoamérica, no, te lo vamos a responder más puntualmente, pero no hay una ley que te esté diciendo que tenga que ser anónimo, o sea, que proveas de anonimato. El anonimato se promueve porque en caso de no haber anonimato, pues bueno, la confianza genera un menor flujo de reportes. Entonces, ¿es válido legalmente? Tal vez, pero en buena práctica no lo recomendamos. Erika nos pregunta, ¿cuándo podemos conocer el nuevo producto que sacará Ethics Global? Bueno, este está en desarrollo. Muy probablemente antes del 23 de octubre ya tendríamos. De hecho, si tienen esa inquietud de saber pues desde cuánto costará, etcétera, mándenos un correo, ya tenemos eso, ya sabemos, ya tenemos estructurado la tabla de precios para que ustedes conozcan qué va a incluir y cuánto va a costar. Pero nosotros les estaremos avisando, les vamos a enviar, si así nos lo permiten, otra invitación a este seminario en vivo. Alfonso nos pregunta, ¿cuál es la mejor práctica para difusión en grupos de colaboradores operativos mayores a 2,000 personas? Pues mira, el tema de organizaciones que sobrepasan los 500 empleados, es decir, si tengo, hay muchos tipos de organizaciones, claro está, pero si para el número de empleados que me estás diciendo, nosotros lo que siempre promovemos es el tema de capacitación en línea, es decir,
Hablando específicamente del producto de Ethics Global, es un sistema de aprendizaje en línea donde al final son evaluados cada persona que está viendo estos videos y les devuelve un diploma. Entonces ya cubre todo ese ciclo de capacitación. La mejor estrategia es hacer alguna presentación, al menos una presentación al año, es decir, una presentación de lanzamiento, luego hacer al año una de reforzamiento y tener una campaña permanente basada en videos. Es decir, si tú tienes un intranet, si tienes los correos electrónicos de tus colaboradores, o puedes colocar ciertos pósters donde indiques la dirección de internet donde tienes videos de capacitación. Entonces, la mejor estrategia siempre es una de difusión de manera permanente por medio de videos. Y con eso estaríamos también en cumplimiento. Pues pueden hacer sus propios videos y si verificamos el producto de Ethics Global, pues bueno, ahí todos los videos son animados. No es necesario invertir a veces tanto, a veces nada más con un ponente que haga un video, que les explique, que ponga algunas diapositivas y que tenemos que tener la certeza de que los están viendo. Pues bueno, podemos ahí hacer algunas pláticas. Blanca nos pregunta, en el proceso de investigación, ¿es válido y correcto hacer entrevistas de investigación por Zoom y grabarlas? ¿Serviría de evidencia para un proceso? Aquí nos estamos metiendo en un tema de compliance legal. No puedo abundar más. Te voy a decir, nada más te puedo decir de manera responsable cuál es la buena práctica y cuál sería el riesgo aquí. Sí las puedes hacer por Zoom, pero tendrías que tener la autorización de la persona de que se está grabando por escrito. Es decir, previo o posterior se les tiene que informar que esta va a servir de evidencia y garantizar que cuentas con las medidas de seguridad apropiadas para cuidar la confidencialidad. Es decir, se firma un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes y pues no vería ahí yo cuál sería el problema. Y sí tenemos clientes que lo han hecho, o sea, hacen una entrevista por Zoom, por la distancia, aunque lo ideal es que el Departamento de Recursos Humanos o un departamento organizacional, perdón, haga estas entrevistas porque es el que tendría la capacidad de hacer a lo mejor una mejor entrevista, pero los escenarios son muchos. ¿Es válido? Con una declaración de confidencialidad, sí. Jaime nos pregunta, ¿qué medios podemos utilizar para poner el canal de denuncias a disposición de clientes y proveedores? Anteriormente nos habían comentado que no es conveniente colocar medios de comunicación en medios públicos que los clientes puedan mal utilizar en el medio de denuncias. Ok, ¿qué medios podemos utilizar para poner el canal de disposición a clientes y proveedores? Claro, lo ideal es, la buena práctica sería colocar esos materiales donde solo estén a la vista de los grupos de interés. Es decir, no tendría que ser algo tan complejo, simplemente mencionando que la línea de denuncia interna es efectivamente eso, que mencione dentro de sus primeras palabras que es de empleados y colocar el término de clientes y proveedores por fuera. Ahora, ¿cómo lo difundes? Pues bueno, hay muchas estrategias. Puedes hacer un boletín donde le llegue este mensaje a los proveedores y sepan que ellos también tienen una línea de denuncia activa. Es muy importante el tema de los proveedores y clientes porque ahí es donde están los conflictos de interés. Ok, también podemos incluirlo también en el código de ética. Entonces, este boletín, un código de ética para clientes y proveedores. Entonces, este boletín tendría que idealmente enviar este código de ética adjunto como parte del proceso, pues incluso del proceso de contratación de un proveedor. Se envía la documentación, se envía el código de ética, donde mencionan ahí los canales y en este correo electrónico también tendría que mencionar que pues, existen varios canales. Muy bien, ya estamos finalizando. Pues bueno, a ver, herramientas de gestión e investigación es lo que más les está interesando a ustedes. Danom 035 en segundo lugar. El tema de auditoría, tenemos ahí un 14%. Y seguridad de la información en líneas de denuncia un 22%. Les agradecemos muchísimo, de verdad,
este interés que tienen ustedes. Si tienen más preguntas, por favor, a webinars@ethicsglobal.com o a mi correo personal, jflores@ethicsglobal.com. Aquí está la dirección 5elementos.ethicsglobal.com/docs. Sí, no, pueden enviarnos, pueden comunicarse con nosotros por cualquier medio. Les vamos a hacer llegar esta dirección, si no la pueden apuntar en este momento. Tenemos aquí. Ok. Perfecto. Pues no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes el interés. Mi nombre es Javier Flores, especialista de producto en Ethics Global. Y Ethics Global, pues bueno, nosotros contamos con un sistema ético diseñado para organizaciones que valoran la ética y el cumplimiento como parte fundamental de su gobierno corporativo. Mucho éxito en sus proyectos. Hasta pronto, que estén muy bien.